Buenas, les saluda Ernesto García del canal de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad vamos a explicar la parte 2 de este video sobre saldos de cuenta corriente, explicando la parte programativa, con lo cual nos vamos al F11 y bueno, podemos observar en la parte programativa de que no se aprecia el recuadro de módulo, pero es debido a que está inmerso en la hoja 1. Aparte de ello, también hay que indicar de que en este objeto se ha utilizado controles ActiveX. ¿Cuáles son estos controles? Insertar, y he utilizado este control para el caso de aceptar y para el caso de limpiar. Control ActiveX. ¿Listo? Si yo hago botón derecho aquí, bueno, tendría que poner nuevo diseño. Si yo hago botón derecho aquí y me voy donde diga ver código, me va a direccionar nuevamente a lo que es el editor de Visual Basic para el caso de Excel. Vamos a explicar qué es lo que tenemos acá. Tenemos tres procedimientos. El botón de aceptar, que es el procedimiento que transfiere de lo que he digitado en el recuadro a la tabla 1, donde están los saldos, donde están registrados los depósitos y retiros de dicha cuenta. Bueno, para lo cual mencioné anteriormente de que yo he creado nombres de celdas. Me he ubicado como... ¿Qué quiero decir con esto? Me ubico en esta celda y he puesto el nombre saldo inicial, con un guión bajo. Me he ubicado en esta celda y le he puesto el nombre fecha. Y así sucesivamente a las 6 celdas que aparecen aquí. Eso es lo que se fundamenta o se está explicando aquí. Crea los siguientes nombres de celdas. Estos los he creado. Luego, hay ciertos campos que son importantes que se registren, para lo cual he validado de tal manera de que si por X motivos no se ha digitado nada en esos recuadros, la máquina que me hace, lo que hace es, me muestra un mensaje y sale de ese procedimiento de llenado de información. No pasa al llenado. En otras palabras, no llena nada, sino completa usted la información. Por ejemplo, acá se selecciona si el rango de fecha, en otras palabras, la celda que le hemos llamado fecha, está vacía. Este es el comando empty para cuando se compara con un dato vacío. Si está vacío, selecciono la celda y aparte de ello me muestra el mensaje, ingrese la fecha de movimiento. Y me finaliza el proceso, ya que no llega a realizar lo que posteriormente es el llenado de la tabla 1. Lo mismo hace para el caso de que tenga vacío lo que es el tipo de movimiento, o si por A o B tengo vacío el monto que se debe ingresar en el movimiento, ¿correcto? Ahora, luego de ello tengo un mensaje box donde se pregunta aquí, en ese mensaje box hay dos botones, botón sí o botón no. Si yo en esta respuesta se va a almacenar la respuesta que yo dé a ese mensaje box. Si respondo con la respuesta no, entonces la máquina que hace pregunta. Si la respuesta es no, entonces finaliza, no hace nada. Pero si yo decido llenar, ¿qué es lo que hace la máquina? Se ubica en la celda 3 y comienza con un bucle while a barrer toda la información y a buscar la celda activa diferente de un contenido. En otras palabras, aquel que sea diferente de blanco me va a buscar y cada vez va a aumentar una fila. En otras palabras, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace esto? Para que más o menos me entiendan en castellano simple y sencillo. Me ubico en A3 y comienza a preguntar, ¿es vacío? ¿Es diferente vacío? Entonces ingresa a ese bucle y se direcciona a la siguiente celda con el comando exec y luego simplemente pregunta nuevamente, ¿esta celda es vacía?
Si es diferente vacíos, sí, como es cierto, va a la siguiente celda. Y así hace con todo, hasta que llegue a esta ubicación. Y en esa ubicación, ¿qué va a realizar? Va a mostrar un mensaje y me va a mostrar el mensaje de la fila. Active Excel de la celda activa, en otras palabras de la celda vacía, muéstrame el número de fila a través de un mensaje. Acá me mostrará, para este ejemplo, ¿qué me mostrará? La máquina va a llegar hasta aquí y me va a mostrar fila 20. Mensaje de fila 20. Ya está. ¿Y qué va a hacer la máquina? Va a ingresar los datos. Active Excel, en la celda activa va a ingresar la fecha. En la celda activa, desfasando una columna, va a ingresar el concepto. Va a preguntar si es depósito o si no es retiro. En otras palabras, va a preguntar, va a haber un bucle para depósito y va a haber un bucle para retiro. Si es depósito, la máquina hace esta operación. En la columna de depósito, en otras palabras, desfasando dos columnas, le pone el monto. Le pone el rango o el valor del monto. Y si no, desfasa 6 columnas y le pone el monto, el saldo anterior. Como es depósito, el saldo anterior se le va a sumar el monto actual. Entonces, pero ahora, ¿cómo hago para el saldo anterior? Por eso coloco el valor -1, para que la máquina se vaya a la celda anterior. Fácil y sencillo. De esa manera se hace tanto para el depósito como para el retiro, porque ambos necesito el saldo anterior. La única diferencia es que aquí, para el caso de depósito, aumenta con el más y disminuye para el caso del retiro con el menos. Así de sencillo. Y de esa manera se ingresa en la tabla 1. En la tabla 1 y también en el saldo. ¿Listo? El botón de limpiar. ¿Qué me va a limpiar? Me va a limpiar el concepto. Ya. Acá también, bueno, acá le puedo poner, bueno, se le deja la fecha porque no está limpiado, solamente limpia el concepto, el tipo y el monto. La fecha lo deja. Borro estos 3 conceptos y me selecciona la fecha, le da el enfoque. Pero antes de eso hace un recálculo. Y ese recálculo es utilizando esta salvedad. Pregunta, se ubica en la celda A3. Y nuevamente pregunta si la celda activa es vacío. Y hace el mismo procedimiento que hemos hecho en el caso anterior. Le asigna el enfoque o la celda activa a la siguiente celda. En otras palabras, hace esto. ¿Esto es vacío? Sí. Ubícate en la siguiente, esto es vacío, y así va a preguntar sucesivamente hasta que llega. Pero, ¿cuál es la diferencia con respecto a la parte programativa anterior? De que ni bien esto sea diferente vacío, la máquina va a calcular este saldo. Esto es para actualizar estos saldos. Y ahí debe estar la fórmula que me permite actualizar esos saldos. Listo, acá pregunta, si es diferente vacío. Como es diferente vacío, va a hacer todos estos cálculos que aparecen aquí. No es que va a hacer todos, sino que va a ser de acuerdo al caso. Por ejemplo, si hay la palabra, esto es para calcular el saldo inicial. Si por A o B la celda activa, la columna 1 del concepto es saldo inicial, entonces, ¿qué hace? Utiliza la función suma para sumar lo que es depósito y retiro. Ahora, ¿por qué utilizo la función suma y no simplemente sumar 2 celdas o restar 2 celdas? Es porque a veces hay ciertas celdas que aparece la palabra anulado. Para que no fomente el error, entonces obviamente utilizo la función suma. ¿Ya está? Este es para calcular el saldo inicial. Acá pregunta cuando se anula el movimiento. Si está anulado esta casilla, ¿qué hace la máquina? Simplemente le pone el valor del saldo anterior. Así de sencillo. Fácil y sencillo. Esto es para calcular el depósito. Si el depósito es mayor que 0 y a su vez la celda de la columna concepto es diferente de saldo inicial, entonces simplemente lo que hace es suma el saldo anterior más el monto actual del depósito. Y lo mismo hace para el retiro. La única diferencia es que acá se le pone un signo negativo. Nada más.
Y hay una salvedad de que acá debe ser diferente esta celda de la palabra anulado, para que no esté sobreescribiendo lo que se ejecutó acá en anulado. Esto es algo que detecté y obviamente se tiene que contemplar. Se pone 3 condiciones en el caso del retiro. ¿Listo? Y obviamente acá está el dato inicial del recuadro. ¿Se acuerdan del recuadro? Tenemos este recuadro. ¿Cómo calcula esto? El último valor obtenido del saldo anterior, ese es el que se transfiere al saldo inicial. En otras palabras, esto lo va a hacer cada vez con este while. Pero cuando ya llegue al último, salga de este bucle, en otras palabras, capturo el último saldo. Y ese es el saldo que ingreso en la celda saldo inicial del recuadro. Con eso me permite calcular la actualización del saldo inicial. Fácil y sencillo. Veamos cómo funciona. Por ejemplo, ¿qué tal si acá pongo anulado? Para hacer un ejemplo más fácil, anulado. Listo, acá hay un error. El saldo correcto es esto, 3.000 y tantos. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Este es el saldo correcto, anulando ese movimiento de retiro. Entonces, ¿yo qué hago? Fácil, con limpiar, acá se va a actualizar a 3.132. Pongo limpiar, para lo cual hay que recordar de que acá el botón se puso en modo diseño, no iba a funcionar, listo, y recién ahí le pongo limpiar y ahora sí va a funcionar. Y me recalculó, me actualizó los saldos y también el gráfico y obviamente el saldo inicial, permitiéndome calcular el saldo final. Listo, espero que les haya gustado la explicación. Eje Soluciones Integrales, manito arriba, suscríbanse a mi canal. Si alguien desea algún tipo de servicio, ya saben, ahí figura mi teléfono y mi correo. Muchísimas gracias.